destazaba canales en las carnicerías De res, ajá. de res. La gran mayoría de la población piensa que el urólogo es para hombres. A partir del 2019 empecé yo a realizar procedimientos de tipo faloplastía o engrosamiento o alargamiento de pene. ¿Y cuál fue la sorpresa? Un cáncer de testículo. Tenía un tumor testicular que estaba creciendo, en ese momento se lo mencioné y lo operé. El paciente metió su pene, o bueno, más bien metió a su pene unas tuercas y unos valeros. Si no puedo quitar las tuercas porque no tengo, ahorita no se me ocurre, voy a tener que cortar el pene. Hey, ¿qué tal amigos del canal Tuxtlecast? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast donde les compartimos conversaciones que no sabías que necesitaban. Yo soy su amigo Abdiel y este es un episodio más del Tuxtlecast. Bienvenidos al Tuxtlecast, el Tuxtlecast. Bien, en esta ocasión me siento muy emocionado y tengo el honor y el gusto de traerles a un invitado muy especial. Él es un destacado urólogo con años de experiencia en este campo de la medicina y que se ha especializado en procedimientos innovadores como la faloplastía. Además de que es reconocido por su dedicación y habilidad quirúrgica, con lo que ha transformado la vida y la seguridad de muchos pacientes, y estoy seguro que a muchos de ustedes les importan estos temas, así que les agradecería mucho que se queden hasta el final de este episodio. Démosle la bienvenida al urólogo Sergio Acosta. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido y muchas gracias por abrirnos las puertas de su clínica y de su consultorio. Muchas gracias a ti por la invitación. Doc, me gustaría que empezáramos presentándose, que nos cuente de dónde es originario, de dónde viene, de dónde sale este destacado urólogo. Tengo mis orígenes en la ciudad de Villaflores, Chiapas. De ahí es gran parte de mi familia. Y bueno, mis orígenes son ahí precisamente en la Frailesca. Posteriormente, y la vida te va llevando a otros lados, ¿no? Sí, claro. Pero de ahí soy originario. Me fui a estudiar después a México, a la universidad, la especialidad y la subespecialidad en neurología la estudié en Yucatán. Ok. Doc, justamente hoy en la mañana vi que compartió un texto que decía: no te olvides que muchos sueños se empezaron a construir a las 5 de la mañana esperando el camión. ¿Sí le tocó? Sí. Sí, claro. Es importante reconocer nuestras raíces, de dónde venimos, para saber a dónde vamos a llegar. Olvidarnos de nuestras raíces es olvidarnos de nuestro pasado, creo yo. Claro. ¿No? Y a mí no me da pena decir que yo me levantaba muy temprano para agarrar el camión. No me da pena decir, por ejemplo, que todo lo que me costó y de dónde vengo, ¿no? Claro. Me tocó hacer muchas cosas de las que hoy me siento orgulloso porque conseguí mis objetivos, ¿no? Dentro de las actividades que llegué a practicar antes de poder ser médico, antes de poder ser especialista, destazaba canales en las carnicerías De res, ajá. de res. Y originalmente teníamos una carnicería, Okay. Bueno, mi familia, y yo me encargaba de eso, y eventualmente iba yo también a otras carnicerías a hacer lo mismo. En algún tiempo hubo un lavado de autos y yo lavaba. Okay. Llegué a lavar autos. Y muchas otras actividades de campo también, ¿no? Mi papá se dedicaba al campo y pues a veces había que fertilizar, a veces que había que fumigar, a veces que había que hacer tantas actividades de campo. Claro. Pesadas, y yo les tengo mucho reconocimiento a la gente que se dedica a eso porque me tocó hacerlo y sé lo difícil que es y lo mal pagado que es también. Claro. O sea, entonces la cuestión esta del bisturí ya la traía de cierta forma, ¿no? Influyeron muchas cosas, ¿no? La verdad es que siempre he querido, desde que estaba yo pequeño, sobresalir, ¿no? Sobresalir en algún ámbito, ¿no? En este caso me decidí por la medicina, por influencia también de mi abuelo. Mi abuelo era médico, Okay. Mi abuelo materno, y de cierta forma yo lo admiraba mucho. A él, ya no está con nosotros, pero lo sigo admirando porque también él tuvo muy difícil esta situación, ¿no? Él venía también de una situación muy humilde, logró llegar a su objetivo. Y bueno, a mí me tocó también esta parte de admiración, y por eso fue que decidí también estudiar medicina y bueno, y después otras cosas. Ok.
Toda esta cuestión que me comenta, Doc, me siento identificado porque yo también vi a mi abuelo trabajar en estas cuestiones del campo, lo difícil, precisamente lo difícil que es esta cuestión y lo que está dependiendo del clima. Y cuando hay una plaga y se pierde todo ese asunto es Claro, durante duro. toda mi adolescencia yo iba a ayudarle a mi papá a precisamente estas labores y me tocó también ver esta parte, ¿no? Parte de que a veces no se pagaba lo justo porque el precio estaba bajo de lo que se producía, o que muchas veces también nos tocó de que pues se perdía todo, ¿no? Por la cuestión del clima. Sí, exacto. Llegó a pasar. Exacto. Entonces, Doc, ¿en qué momento fue que sale este gusto por la medicina o esta preferencia? Desde el momento, siempre en la prepa me llamaron la atención las ciencias biológicas, ¿no? Y me fui sobre esa área. La admiración por mi abuelo influyó gran parte, y claro, también por mi cuenta siempre quise ser médico, y bueno, pero tuvo mucha influencia mi abuelo, ¿no? Una vez que yo entro a la carrera de medicina, pues me voy a la Ciudad de México, apoyado por mis padres, en una situación no de lujos, digamos, con lo necesario para que yo pudiera asistir a la escuela. Okay. Y se los agradezco mucho, ¿no? Y se los voy a agradecer toda la vida. Siempre. Entonces me voy a México a estudiar medicina y pues termino la carrera de medicina, me regreso a Chiapas a hacer mi servicio social, y ya estando aquí en el estado, me quedo a trabajar 2 años como médico general, apoyando en algunas clínicas y siendo asistente de un urólogo. Digo, ahora soy urólogo, Ajá. pero fui asistente de un urólogo. En ese sentido, cuando yo fui asistente del urólogo, me llamó la atención todo este campo de la medicina, que era poco conocido por mí porque en las escuelas no te enseñan mucho de urología. Claro. Y ahí fue cuando decidí también que yo quería ser urólogo, ¿no? Entonces viene la otra parte, presento el examen para la especialidad. Para ser urólogo antes se tiene que ser cirujano o por lo menos tener 2 años o 3 de cirugía. Okay. Presento el examen para la especialidad en cirugía general. Ingreso en la primera oportunidad, lo cual no es tan fácil. Sí. Ingreso en la primera oportunidad y al ingresar pues me vuelvo a regresar a la Ciudad de México para cursar 3 años de cirugía general y después derivarme para estudiar 4 años más de urología, donde me traslado a Yucatán, a Mérida, sí, para estudiar urología. la especialidad. Y posteriormente fui a hacer una rotación también a andrología en España, en Barcelona. Órale. Y estuve también allá aprendiendo de grandes médicos de allá de Europa. Perfecto. Fíjese que mi pregunta precisamente venía por ahí. ¿Qué fue lo que lo motivó? Ya me comentó que la experiencia siendo asistente de un urólogo. ¿Hay algún punto específico en el que en concreto haya dicho, este es mi camino y por aquí me tengo que ir? ¿Alguna experiencia? Desde que yo entré a la carrera de medicina, mi objetivo siempre fue ser especialista, Okay. ¿no? Yo admiraba mucho a los especialistas y siempre fue mi objetivo. En ese momento no sabía cuál porque te gustan todas. Después uno se va definiendo. Cuando trabajé como médico, que te digo que fui asistente, pues me definí por esa área porque yo sentía que la urología era muy completa, porque tiene cirugía robótica, tiene cirugía laparoscópica, tiene cirugía abierta, tiene cirugía endoscópica, tiene procedimientos estéticos como los que yo realizo, Claro. tiene procedimientos, tiene todo, ve hombres, ve mujeres, ve niños, tiene mucha clínica. Entonces para mí es una de las especialidades más completas que hay. Y yo quería precisamente eso, ¿no? Abarcar muchas áreas. Correcto. ¿Por qué existe este mito, Doc? ¿Qué me puede comentar al respecto? Mucha gente piensa que el urólogo nada más ve pacientes hombres. Esto es de los grandes mitos, como bien lo mencionas. Realmente la gran mayoría de la población piensa que el urólogo es para hombres. Y sí, bueno, vemos genitales masculinos, testículo, pene, próstata, que solo tienen los hombres. Pero también vemos mujeres con incontinencia urinaria, mujeres con infecciones diversas urinarias de repetición, pacientes con litiasis renal que pues se presentan en ambos sexos. O sea que vemos patologías que se pueden presentar en ambos sexos también. Entonces, nosotros somos los especialistas en la vía urinaria de hombres y mujeres. ¿Cuántos años entonces ya lleva de experiencia tanto en urología como ahora faloplastía?
Yo egresé de urología como tal en el 2018. Del 2018 a la fecha, pues son los años que llevo como urólogo. Okay. Como urólogo ya certificado, ¿no? Del 2018 a la fecha. Y a partir del 2019 empecé yo a realizar procedimientos de tipo faloplastía o engrosamiento o alargamiento de pene, porque sentía que era un área en donde muchos hombres podrían sentirse inseguros de esa parte de su cuerpo y de alguna forma poder ayudarlos. Claro. Así empecé haciendo esto. Correcto, Doc. ¿Podría compartirnos alguna experiencia, algún caso memorable que haya marcado su carrera? Son muchos casos los que vemos realmente. Muchos pacientes con cáncer de riñón. Tengo una paciente que operé con un cáncer de riñón que me viene a visitar cada año desde que la operé para hacer su chequeo y está feliz, ¿no? O sea, ese tipo de casos yo te puedo mencionar muchos, hablando de cáncer de riñón, cáncer de próstata. Casos anecdóticos, por ejemplo, que es interesante mencionar desde el punto de vista de que muchos hombres no acuden al urólogo, como lo mencionabas. Ajá. En una ocasión vino una paciente por una infección de vías urinarias y su esposo acompañando a la paciente. Realmente la paciente era ella, ¿no? El esposo, cuando terminamos la consulta, me menciona que él no venía a consulta, pero que me quería preguntar sobre un crecimiento testicular que había tenido desde hace ya algunos meses. Le dije, bueno, te reviso y si es necesario, después te doy una consulta, Claro. por supuesto. Lo revisé, sí, digamos, en la misma consulta de su esposa. ¿Y cuál fue la sorpresa? Un cáncer de testículo. Tenía un tumor testicular que estaba creciendo, en ese momento se lo mencioné y lo operé, no recuerdo bien, pero creo que 1 o 2 días después. La importancia, y esa paciente se dio cuenta de que tenía un tumor que resultó ser cáncer testicular solamente porque acompañó a su esposa a consulta. Si no, no lo hubiera mencionado ni hubiera llegado porque tenía meses. Ese paciente, afortunadamente, se operó, bueno, lo operé, le fue muy bien y ahorita este paciente vive su vida totalmente con normalidad, pero si ese paciente no hubiera venido ese día, probablemente ese cáncer hubiera sido metastásico. Sí, porque entonces, iba a pasar más tiempo. Y claro. Ya no la hubiera librado. Sí, ya no. ¿Y algún caso que nos cuente que sea como una experiencia memorable? Puede ser chusca, puede ser Sí, también nos suceden ese tipo de casos que son casos un poco raros, ¿no? Por mencionarlo de alguna forma. Y uno de esos casos, precisamente hay muchos, pero por mencionarte uno, es precisamente un caso que tuve donde me hablaron de una clínica privada para referirme un caso que si podía yo ir a ver a un paciente a urgencias. Siempre les pido que me cuenten, antes de llegar a urgencias, de qué se trata para que yo vaya con una idea de qué voy a hacer. Sí, claro. Cuando me cuentan el caso, me dicen que un paciente metió su pene, o bueno, más bien metió a su pene unas tuercas y unos valeros. Yo no entendía bien a qué se refería y hasta que me mandaron una foto y vi que precisamente en el miembro había como si fueran anillos que se introdujo, supongo que para hacer una presión o mantener la erección, pero lo que pasó fue que fue tanta la presión que estos quedaron atrapados. Entonces, llego, veo al paciente y lo primero que se me viene a la mente es cómo voy a quitar o cómo voy a romper yo una tuerca o un valero cuando ya está todo totalmente inflamado, imposible quitarlo para que pudieran salir, imposible, con un grosor considerable. Entonces, lo único que se me ocurrió en ese momento fue llamar a un herrero. ¿Un herrero? ¿Un herrero? O sea, estamos hablando de estos valeros, los de vehículos. Sí, claro, los de vehículo. No, sí, no sé de qué era ese, pero sí. que giran. Sí. Pero se quedó atrapado. De hecho, quedó tan atrapado que ya casi la misma inflamación cubría al valero. Era demasiada la inflamación. Y aparte de eso eran 2 tuercas. Entonces, no sabía yo cómo quitarlos. De hecho, le mencioné al paciente, ¿sabes qué? O sea, si no puedo quitar las tuercas porque no tengo, ahorita no se me ocurre, voy a tener que cortar el pene. El pene ya estaba isquémico, o sea, ya había cambios de coloración. Sí.
y aún así quitándolas, yo le mencioné que aún así podía perderlo. Llama al herrero, llegó, es un amigo, bueno, es mecánico, pero también... Le hace la herrería. Sí, y me llevó precisamente un aparato para cortar ¿Un esmeril? metal, un esmeril. Ajá. Entramos a quirófano, lo vestí, nos vestimos todos y bueno, con el esmeril y con paciencia para no lesionar porque pues es peligroso. Sí. Pudimos entre los dos, porque yo siempre le doy a él sus méritos, ¿no? Realmente aquí, si no hubiera sido por él, yo no hubiera podido hacer nada. Entonces, entre los dos pudimos resolver el caso. El paciente recuperó la coloración del miembro. Y o sea, ¿no lo perdió? No lo perdió, Oh. ¿no? Si hubiera esperado unas horas más, seguramente lo pierde, pero no lo perdió y el paciente, pues bueno, está viviendo su vida normal. Creo que ya no lo volverá a hacer. Definitivamente sí, no, ya lo no. hacer. Me estoy imaginando al herrero ahí haciendo la de cirujano, cortando. Claro, cortando, yo cuidando abajo para que no hubiera ninguna lesión por la misma herramienta. Sí. Que afortunadamente no pasó. Fuimos muy cuidadosos, con mucha paciencia y pues ahí estuvimos un rato. ¿Esto cuántas horas le llevó? No recuerdo bien, pero en promedio para quitar todos, porque estaban gruesos y lo hicimos con mucho cuidado, como 3 horas. Sí, porque un valero como tal es grueso. Es y grueso. Aparte las y aparte tiene la parte que gira y la parte que está abajo. Entonces eran como varios cortes. Sí, exacto. Y no lo podíamos hacer en un solo corte porque no había forma de abrirlo. Entonces teníamos que cortar y separarlo así. Sí, correcto. Qué complicado. Complicado. Sí. La diversión de un paciente terminó en quirófano. Sí, terminó mal. Sí. Sí, la verdad es que siempre la recuerdo, ¿no? O sea, hay muchas, pero esa es de las que recuerdo mal. Platícanos sobre el procedimiento de la faloplastía, que es su especialidad ahora. Como te decía, lo empecé a hacer ya hace algunos años y este procedimiento pues empezó a tener relevancia o a crear inquietud sobre el público masculino. Y bueno, empezó como a correrse la voz, no sé. Ahorita yo te puedo decir, sin el afán de pregonar o de afamarme, que soy el cirujano urólogo en todo el país, si no el 1 o el 2, que más hace este procedimiento. Sí, fíjense que ese dato ya lo tengo claro. Sí, y he visto que va a hacer sus giras para hacer cirugía de faloplastía, ¿verdad? Sí, yo recibo pacientes, por ejemplo, o he recibido pacientes a lo largo de este tiempo que vienen de Estados Unidos, de Canadá, han venido de Puerto Rico, Colombia, Venezuela, muchos lugares de Sudamérica, obviamente muchos lugares de aquí del país, de diferentes partes, de diferentes estados y de Estados Unidos, ¿no? Entonces recibo pacientes de todo el continente prácticamente. Claro. Anteriormente yo viajaba mucho, llegué a viajar por ejemplo a Tijuana, Querétaro, a Monterrey, a Ciudad de México, a Guadalajara, haciendo precisamente estas giras que yo hacía porque hay algunos pacientes que preferían operarse en ciertos lugares, ¿no? Entonces yo viajaba. De hecho, hace poco acabo de ir a Ciudad de México justamente a eso. Okay. Ahora realmente ya casi no viajo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de mis pacientes vienen. Yo aquí te puedo decir, que recibo pacientes de muchos lados, de muchos países, que vienen justamente a Tuxtla a operarse, cosa que no es tan común que alguien venga a Tuxtla a operarse. Sí. Y me interesa más también por el tema de turismo médico, ¿no? Atraer pacientes hacia el estado. Yo puedo ir a Guadalajara a operar, pero me interesa también esa parte de que los pacientes vengan y generar turismo. Claro, turismo médico, sí. Porque pues no solamente vienen a operarse, la gran mayoría de los pacientes viene, está unos días antes de la cirugía, se va a San Cristóbal, pasea por Tuxtla. Entonces, de cierta manera generar o ayudar o poner un granito de arena a ese turismo, claro, de otros países o de otros estados. ¿Cuál sería un factor para determinar si esta técnica es adecuada para cierto paciente? ¿Hay algunos pacientes a los que no se les puede realizar? Realmente este tema de la faloplastía es un tema para el que quiera, siempre y cuando no tenga contraindicaciones quirúrgicas. ¿A qué me refiero? Un paciente, por ejemplo, que tenga una diabetes mal controlada, ese paciente no es candidato. Si la controla y lo mantiene bien, pues podría ser candidato. Sí, por la cuestión de cicatrización. Un paciente anticoagulado que por alguna razón tenga que
tomar anticoagulantes, pues a lo mejor ese paciente no sería candidato por el riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, dentro de la valoración que se realiza, que puede ser online o puede ser presencial, preguntamos todos estos aspectos, pedimos laboratorios y de acuerdo a sus antecedentes decidimos si es candidato o no. La gran mayoría son candidatos. Ok. ¿Y cuál es en sí el procedimiento que usted realiza? Obviamente sí hemos visto sus videos en YouTube. Platíquenos al respecto. Pues, como bien lo mencionas, hay videos en YouTube para que la gente lo pueda ver más claro lo que yo voy a explicar ahora. Pero básicamente esto, en esencia, la técnica es casi la misma en todos los pacientes, con pequeñas variaciones de acuerdo a la propia anatomía. Pero en esencia, hacemos primero una liposucción del área del pubis. Esto con dos finalidades. Quitar ese colchoncito graso y número 2, o sea, el colchón graso para darle mayor proyección. Y número 2, esa grasa la vamos a ocupar para posteriormente transferirla al miembro para darle mayor circunferencia. Okay. Entonces, lo primero es la lipo de pubis. Lo segundo, hacemos un corte en la base del pene, esto con la finalidad de acceder al ligamento suspensorio. Este corte que hacemos es un corte que me va a permitir a mí seccionar de forma parcial este ligamento para que yo pueda exteriorizar la parte del pene que se encuentra por atrás o por debajo del hueso del pubis. Una vez hecho esto, ponemos un colchoncito graso en esa misma zona a través de un colgajito para poder crear como un tope y para evitar de cierta forma la retracción natural del cuerpo. Y después de esto, la grasa que previamente quitamos del pubis, que habitualmente es suficiente, pero cuando son pacientes delgados o que hacen mucho ejercicio, si no es suficiente, nos solemos apoyar de la parte inferior del abdomen o de las piernas, pero siempre hay grasa. Okay. Bueno, una vez que tenemos la cantidad suficiente, la preparamos y la vamos a transferir a través de una cánula que se inserta en la base para darle mayor circunferencia. Correcto. Básicamente, en esencia, eso sería la cirugía. ¿Cómo evita que haya regreso a la normalidad, digamos? Ok, los pacientes van a experimentar, después de la cirugía, la ganancia en el momento del quirófano va a ser inmediata. Se ve. Ajá. Y siempre les comparto esas fotografías. Sí, sí. Y lo pueden ver en los videos. A las 24 horas el paciente va a experimentar una retracción. Esa retracción es normal y siempre pasa. Pero es una retracción que la diferencia de antes y el después es que antes estaba fijo, ahora se retrajo, pero ya no está fijo. Entonces, el paciente que se somete a esta cirugía de alargamiento específicamente tiene que utilizar un aparato que es como una pesita que pueden traer en su día a día con su ropa normal, que se tienen que poner en el pene como para hacer ejercicios y crear una tracción. Esto lo tienen que utilizar por lo menos un par de horas por día, suele ser cómodo y no se nota, y lo tienen que utilizar por un periodo de 6 meses. Tengo entendido que también hay un periodo de abstinencia sexual que hay que tener, ¿no? Hay que tener una abstinencia que va de 4 a 6 semanas. Mes y medio. De mes y mes y medio. Sí, mes y medio sin acción, Doc. Sin acción, nada, pero después... Sí, después a disfrutar. A disfrutar. Doc, y esta cuestión, por ejemplo, hay gente que tiene un miembro muy grande y si lo quiere disminuir, ¿también lo hace? Fíjate que me han preguntado mucho eso, la verdad es que me comentan mucho eso, no sé si con el afán de broma o qué, pero realmente que yo haya recibido alguna consulta formal bien, que me digan, doctor, quiero reducirme el tamaño, nunca ha pasado. No, siento que es más por el afán de broma. Pero realmente esa cirugía sí no se podría realizar. Digo, existe la penectomía, ¿no? Existe la penectomía, que significa quitar el pene por otras cuestiones de gustos, por ejemplo, en la cirugía transgénero, sí, o la cirugía, por ejemplo, de cáncer de pene, que existe, que puede ser parcial o total. Bien, después de una pausa por cuestiones técnicas, vamos a continuar esta conversación con el doctor Sergio. Doc, espero que se encuentre muy bien. Gracias de nuevo por aceptarnos la segunda invitación. Gracias. Y pues, continuando con la temática que traíamos de la conversación, Doc, ¿qué consejo le daría a las personas que no acuden con el urólogo?
El consejo que les puedo dar es de que podemos prevenir muchas enfermedades en hombres y en mujeres, principalmente en hombres, acudiendo al urólogo de forma preventiva. Te pongo un ejemplo. El cáncer de testículo es más frecuente en hombres de 15 a 40 años. Entonces, tomando este ejemplo, tendríamos que llevar a nuestros hijos con el urólogo para que les enseñe cómo se deben explorar los testículos, ya que esto lo deben hacer por lo menos una vez al mes a partir de esta edad para la prevención de este cáncer. Y en el caso, por ejemplo, de los hombres mayores de 40 años, cuando hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, acudir con el urólogo de forma preventiva, y a los 45 años, si no hay antecedentes familiares, también para la detección temprana de cáncer de próstata. Ok, nos había comentado, de hecho, así como a grandes rasgos, cuál había sido el proceso del que los hombres nos debemos de autoexplorar. Sí, claro, la forma de autoexplorarse, por ejemplo, los testículos, te digo, a partir más o menos de los 15 años hasta los 40, es muy simple. Lo podemos hacer durante nuestro baño con agua tibia para que los testículos y la bolsa escrotal se relaje y puedan ser mejor palpables. Una vez que los empezamos a conocer, vamos a palpar, por ejemplo, su forma, su consistencia, su estructura, si hay puntos o no dolorosos, si hay bultos o no, que no estaban antes y que ahora aparecieron. Si notamos alguna anormalidad dentro de estas exploraciones que se hagan una vez al mes, pues entonces inmediatamente acudir al urólogo. Ve qué importante es el asunto este de que nos sepamos explorar nosotros. Claro, con esta simple forma, como en el caso de las mujeres que se exploran las mamas, pues nosotros podemos hacer lo mismo explorando los testículos. Y esto nos va a ayudar a prevenir o a tratar de forma temprana una enfermedad que pudiera estar pasando. ¿Qué lo inspira? ¿Qué lo motiva cada día a levantarse, a salir, a darlo todo por sus pacientes? Yo soy un hombre de familia y entonces lo que me inspira es mi familia. Siempre ha sido mi inspiración, lo sigue siendo, y yo creo que eso es lo que me motiva a mí a tratar de hacer las cosas mejor cada día, de crecer y de poder ayudar también o poner un granito de arena para ayudar a otras personas a mejorar su salud o a darles información, por ejemplo, con la creación de videos para que ellos puedan tener conocimiento de ciertas cosas. Quiero recalcar que el doctor responde dudas en su Instagram todos los días miércoles, ¿no? Todos los miércoles a través de mis historias me mandan las dudas que tengan y yo las respondo ya sea con escritos o con videos. Correcto, sí he visto, así que pregunten con confianza. ¿Cuál ha sido el mayor desafío en su carrera profesional? Yo creo que a lo largo de la vida de cualquier persona podemos tener grandes desafíos, ¿no? Lo importante es, siempre hay una frase que me gusta mucho, que esta frase dice así: insistir, persistir, resistir, pero nunca desistir. Correcto. ¿No? Entonces, cualquier persona puede tener dificultades a lo largo de su vida, sea en la vida personal, en la vida académica, cuestiones económicas. En mi caso, yo puedo decir que a veces el desafío puede ser que las circunstancias en ciertos momentos, a lo mejor económicas, pueden no ser tan fáciles para muchas personas, ¿no? A pesar de eso, mi familia, en el caso de mis padres, pues me apoyaron siempre para que pudiera yo lograr estos objetivos. Y bueno, les voy a agradecer toda la vida, ¿no? También tuve que, a lo mejor no fue una vida llena de lujos en ese momento, pero que eso me motivó precisamente, o fue un aliciente para que yo pudiera a lo mejor echarle más ganas y poder llegar al objetivo, que realmente los objetivos van cambiando, ¿no? Entonces cuando uno va avanzando un poco, los objetivos siempre van a ser más. Sí, es parte del crecimiento. Es parte. ¿Cómo equilibra su vida profesional con su vida personal? La vida del médico en general puede ser muy absorbente, ¿no? En cuestiones de tiempo, en cuestión de... hay que dedicarle mucho tiempo, ya sea estudiando primero y después en la vida profesional. Yo siempre trato de separar esa parte en el sentido de que obviamente soy muy dedicado a mis pacientes, trato de dedicarle tiempo también a mis padres, a mis hermanos, trato de estar en familia, porque eso es lo que me motiva a mí a seguir, ¿no? Mi familia. Entonces, siempre para mí es muy gratificante pasar todas las tardes, por ejemplo, comiendo en casa. Trato de que eso no se pierda, al menos que haya alguna cuestión urgente que yo tenga que resolver.
¿tiene algún pasatiempo, alguna actividad donde recargue pilas para continuar haciendo esta labor que hace? Principalmente yo disfruto, lo que te comentaba, es pasar tiempo con mi familia. Eso para mí es recargar pilas. Algo que me gusta es, por ejemplo, una carnita asada, estar en una alberca, no sé, ese tipo de cosas a mí me alimentan. Un viaje, me gusta viajar. Y aunque sean viajes cortos, pero bueno, se disfrute, me gusta conocer. Claro. Eso es lo que me motiva también. ¿Cómo ha influido, Doc, su carrera en sus relaciones personales y humanas? Yo siempre he dicho que el médico, para que sea buen médico, primero tiene que ser buena persona, ¿no? Eso es vital. Y no se puede ser buen médico, así seas un excelente o tengas mucho conocimiento, no puedes ser un excelente médico si no eres primero una buena persona. Correcto. En ese sentido, la relación con las personas, yo trato de que siempre dar un trato amable. Siempre digo, trata a los pacientes como si estuvieras tratando a tu madre, como si estuvieras tratando a tu hijo, como si estuvieras tratando a tu esposa, como si estuvieras tratando a alguien cercano, ¿ok? Y eso, y desde ese punto de vista, siempre trato de ofrecer lo mejor a cada uno de ellos. Entiendo. Nosotros siempre y también nosotros, aparte de ser médicos, hemos sido pacientes por alguna situación, tu familia ha sido paciente. Claro. Y siempre lo que tratas es como que reciban un trato amable, una empatía a lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y eso es lo que yo siempre trato de ofrecerle a mis pacientes. Correcto. Doc, ¿hay algún objetivo personal o profesional que todavía esté dentro de su lista pendiente? Sí, claro. Yo vengo y en este sentido te lo digo, yo vengo de una familia sencilla en la cuestión económica, ¿ok? Tuvimos lo necesario para poder estudiar, pero a lo mejor tuvimos carencias en otras cosas. Eso me motivó a mí mucho, y la cuestión social y la cuestión política siempre me ha interesado como espectador. Me gusta estar informado, me gusta... últimamente he estado participando en algunas cuestiones sociales políticas. Me gustaría en algún futuro, no lo sé si va a pasar, pero no lo descarto tampoco, me gustaría probablemente estar ya no solo como espectador, ¿no? Estar dentro de... Porque siento que los ciudadanos también podemos ofrecer nuestro granito de arena, ciudadanos que han construido desde cero, como yo, como muchos, que han puesto su granito de arena en otros ámbitos, pero que también pueden poner su granito de arena en las cuestiones sociales y políticas, ya sea de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país, y que podemos aportar. Siento que puedo aportar mucho, y entonces me interesa mucho también eso en un futuro. Correcto. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran tanto sus pacientes como sus colegas del gremio médico? En general, yo busco que la gente, familiares, amigos, pacientes, me recuerden como una persona que hizo un cambio positivo en su vida, un cambio positivo en cualquier aspecto, un consejo, a lo mejor vieron un video mío y les ayudó de cierta forma, un granito de arena para mejorar su vida, ¿no? Así quiero que me recuerde la gente. Correcto, como alguien que siempre aportó. Como algo que aportó algo bueno en su vida. Información en su caso. Claro. Porque sí veo que responde todas las dudas Todas. Tal cual. Doc, ¿el tamaño importa? Realmente no. Aquí es una cuestión más de gustos. Si eso te hace sentir mejor el tener a lo mejor una mayor longitud o mayor grosor, yo lo puedo realizar. Claro. Que realmente importe en el tema sexual, no. Al menos que haya un micropene, que es un pene en erección menor a 7 centímetros. Ahí sí importaría. Correcto. Respecto a la circuncisión, ¿beneficios, ventajas? Beneficios de la circuncisión. ¿Todos la deben realizar? No. ¿Quiénes la deben de realizar? Pacientes que tengan problemas médicos como incapacidad para retraer el prepucio. Problemas, por ejemplo, de infecciones recurrentes. Problemas, por ejemplo, de verrugas por BPH. Y, por ejemplo, en el caso de la circuncisión, si no tienes nada de esto, algunos la deciden realizar por cuestiones estéticas. Pero también tiene otros beneficios, por ejemplo, disminuye el riesgo de infecciones de transmisión sexual y de infecciones de vías urinarias. Esto es real y al mismo tiempo disminuye las probabilidades de cáncer de pene. Okay. Podrías realizarlo. Pero si tú no tienes ninguna enfermedad, realizas un buen aseo,
no tendrías por qué realizarla. Doc, ¿la masturbación dañina o saludable? Saludable si no es en exceso. Saludable me refiero porque puede relajar a algunos pacientes. Digamos que también hay pacientes, por ejemplo, que no tienen pareja, o aunque tengan pareja, es saludable para ambos sexos. Si se hace en exceso y se deja de tener relaciones reales, pues entonces estaría afectando. Correcto. Pero puede ser saludable. ¿Team sangre o team carne? ¿Cualquiera de los dos se puede realizar la cirugía? La cirugía es para todo, ¿ok? Ambos se lo pueden realizar y ambos con buenos resultados. Entonces, no importa. Respecto al promedio, me comentaba la vez pasada que su mínimo y su máximo, ¿cuál ha sido? ¿De ganancia? Ajá. Ok, el mínimo, gran promedio se va a encontrar siempre más o menos entre 3 y 5 centímetros. Si me preguntas, el que menos ganó 2. El que más ganó 5.5. El gran promedio es entre 3 y 5, 4. Comentamos precisamente de este cuate actor Alex Marín. Pues es su trabajo, es su herramienta de trabajo. Claro. Entonces él comenta que se le hizo 2 veces. ¿Por qué habría de hacérsela 2 veces? Lo que se hizo Alex Marín, lo que refiere él que se hizo en sus videos, es que se hizo la cirugía 2 veces porque hubo un retoque de engrosamiento. Entonces esto sí es posible, dar como un retoque si la primera vez que te hicieron la lipotransferencia con grasa se consiguieron resultados, pero tú quieres más, sí es posible hacer un retoque para engrosar más. Es cuestión de gusto, ¿verdad? Es cuestión de gustos, más que nada. Yo siempre lo comparo con la cirugía de mama o de implantes de seno en mujeres, ¿no? Entonces, es cuestión de gustos. Correcto. ¿No? Bien, Doc, yo sé que esta charla se pudiera alargar más, podríamos hablar de fertilidad, cáncer de próstata, como lo comenta, pero para todas esas cuestiones que tengan dudas, sigan al doctor Sergio Acosta y agenden su cita también en la clínica Eros. Doc, ¿algo más que quiera agregar antes de que nos vayamos despidiendo? Pues algo que es importante es que siempre la cultura de la prevención va a ser mejor que tratar una enfermedad, ¿no? Sí, claro. Entonces siempre, si puedes tener un estilo de vida saludable, si puedes acudir al doctor, no porque seas enfermo, sino simplemente hacerte tus chequeos de rutina, hombres y mujeres, podemos evitar muchas complicaciones, y la gran mayoría de las enfermedades, cuando se detectan en forma temprana, hablando de cáncer por ejemplo, suelen ser curables casi en el 100%. Cuando la detectamos en forma tardía, pues a veces podemos no ofrecer un tratamiento curativo. Entonces siempre insistir en la prevención, acudan con su médico de confianza. Y lo que te puedo decir es de que el urólogo es el especialista en el sistema urinario masculino y femenino, correcto, en ambos. Entonces vamos a tratar enfermedades, por ejemplo, en el caso de las mujeres, como litiasis renal, que son piedritas, como incontinencia urinaria, infecciones urinarias, cáncer, por ejemplo, que pueden ser de riñón, de vejiga, que también se puede presentar en mujeres. Y por supuesto también tenemos a la población masculina, donde tratamos enfermedades propias del hombre. Va también esta cuestión de que muchos hombres, aunque ya estén, digamos, de los 40 en adelante, que es lo recomendable, comentaba, temen ir como que al urólogo, una por no saber lo que realmente tienen y otra porque también van a ir y le tienen miedo a la cuestión esta del tacto. Hay muchos mitos alrededor del tacto. Lo que te puedo decir es que hay 2 corrientes en la urología. Muchos que siguen recomendando tacto para todos y muchos que lo dejamos, como en mi caso, para casos específicos. Correcto. ¿Qué quiere decir? Si el hombre viene por primera vez, es probable que hagamos un tacto si el antígeno prostático lo encontramos en ciertos niveles, si encontramos en el ultrasonido ciertas características. Pero si encontramos todo normal, el antígeno, el ultrasonido, la historia clínica, pues muy probablemente no se tenga que hacer el tacto rectal. Correcto. Y ahorita también ya hay otras técnicas, existe resonancia magnética, existen otras herramientas que nos permiten obviar esto, que es el miedo principal de los hombres, ¿no? Sí. O sea, no acuden porque nos van a hacer el tacto rectal, pero puede no pasar. Doc, pues me da mucho gusto que tengamos aquí en Chiapas a gente tan apasionada y preparada como usted. No, pues agradezco la invitación primero. Yo creo que tratar estos temas a través de este medio, de las redes sociales, es muy importante hacer llegar la información a la gente de forma fácil a través de las redes. Y entonces
pues para la gente que esté interesada en tener más conocimientos acerca de temas urológicos, con mucho gusto les puedo ayudar. Correcto. Pues me despido, no sin antes mencionar al patrocinador oficial de este podcast, que es Aquatec de México, donde encontrarán soluciones respecto al tratamiento de agua. Agradecimientos especiales también a Artífice Estudio, que nos apoya como siempre en la producción. Y nuevamente agradecimiento al doctor Sergio Acosta por tomarse el tiempo para tener esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Hasta luego.